Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar del derecho internacional humanitario. Un derecho muy particular que muchas veces se confunde con los derechos humanos, pero que tiene sus singularidades. Incluso puede afirmarse que el derecho internacional humanitario aparece con carácter previo a los derechos humanos porque lo que intenta regular es lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano y de los combatientes durante la guerra. Es decir, regula el derecho internacional humanitario el comportamiento que se desarrolla durante una confrontación o un combate bélico y en consecuencia intenta establecer de alguna manera reglas de juego en algo que ya de por sí es una tragedia como es indudablemente cualquier combate, cualquier guerra. Desde ese punto de vista se tendió a distinguir entre lo que se denominaba el derecho internacional, el jus ad bellum, que tenía que ver con el derecho a la guerra, con el jus in bello, que tenía que ver con el conjunto de disposiciones de cómo comportarse en la guerra, es decir, bajo qué reglas combatir. Y desde ese punto de vista, las disposiciones del derecho internacional humanitario tienen una antigüedad importante, a punto tal que los esfuerzos humanitarios ya se empezaban a hacer visibles durante la guerra de Crimea, allá por la finalización de los 1800, y en el combate entre distintas fuerzas, particularmente rusas, inglesas y francesas, y frente a la gravedad que tenían esos combates, se empieza a establecer la necesidad de que el ser humano en esas condiciones de conflicto tuviera algunas normas a las cuales ser sometidos. El derecho internacional humanitario en ese desarrollo se vincula con dos grandes grupos de normas, que este es un tema central que usualmente trato en los exámenes, que tiene que ver con un conjunto de tratados que se vinculan a cómo comportarse durante el combate y al tratamiento de aquellos que quedan fuera de esa posibilidad de seguir combatiendo, es decir, de los que son prisioneros de guerra o heridos durante el combate, y un conjunto de normas que tienen que ver con los medios que se utilizan para el combate. Al primer conjunto de normas, es decir, aquellas que tienen que ver con el trato que reciben los prisioneros, los detenidos y los heridos en conflicto, se los denomina básicamente por la ciudad en donde se han firmado los tratados más relevantes en la materia como Derecho de Ginebra. Mientras que el conjunto de normas que tiene que ver con la prohibición de ciertos armamentos, algunos de ellos muy cruentos, es decir, seguimos con esta idea de que lo que se intenta, a pesar de que ya de por sí es una tragedia, cualquier guerra o combate, es que se efectúe bajo ciertas reglas más civilizadas. Por eso, en La Haya lo que se regulan a través de una serie de tratados es el tipo de armas que se pueden utilizar en un conflicto. El primer evento significativo en esta cuestión fue durante la Primera Guerra Mundial, en la cual se experimentaron las primeras armas ya no de combate entre población armada o entre grupos armados, sino afectando poblaciones civiles y utilizando armas que tenían alcances que escapaban al campo de combate y que eran absolutamente cruentas por el efecto que provocaban sobre la persona, y que básicamente se simbolizan la utilización del gas mostaza o gas sarín, que eran agentes químicos que provocaban no solamente la muerte, sino una muerte tortuosa, dolorosa, y además se le añadía la posibilidad de dejar lesiones incapacitantes muy graves, entre ellas notoriamente la ceguera. Con lo cual, ese conjunto de tratados, los de Ginebra, que tienen que ver con las reglas a seguir durante el combate respecto de los combatientes y también respecto de la población civil, respecto a los cuales se establece limitaciones en lo que puede hacerse y un trato humanitario que debe otorgarse a aquel que depuso las armas, sobre la base de que una vez que depuso las armas ya no es un combatiente o alguien que entraña un peligro que justifica de alguna manera el uso de un arma en repulsa o en respuesta al ataque que ha recibido, sino que al estar en esa condición pasa a ser una persona que no presenta un riesgo en el ámbito de la guerra y consecuentemente no justifica ninguna acción de maltrato o de denigración o de tortura sobre el mismo. Con lo cual, la Convención de Ginebra, que básicamente está compuesta por 4 tratados, lo que hace es
establecer precisamente esas reglas básicas en cómo tratar a aquel que es prisionero de guerra, detenido o es combatiente, tanto en el ámbito terrestre, que es el primer tratado, como en el ámbito marítimo, para agregar luego cuestiones que tienen que ver con la manera de identificar aquellos cuerpos de ayuda humanitaria, la típica Cruz Roja o también la Estrella de David Roja o el León Rojo o el Diamante Rojo, o la Media Luna Roja, de acuerdo al tipo de religión. Esto se ha ido ampliando en el tiempo, que son quienes identifican como ayuda en el ámbito del combate y respecto a los cuales también hay que sostener ciertas reglas respecto a la posibilidad de que puedan acceder al campo de batalla a ayudar y no sean objetos de agresiones o de ataque. De hecho, en algunos combates, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, a los fines de evitar la posibilidad de una ayuda o de alguna manera de que alguien recuperara la capacidad de combate, se atacaba a los cuerpos médicos. Bueno, eso las convenciones de Ginebra lo impiden terminantemente. Respecto de la Haya, lo que se ha ido es actualizando el tipo de armamentos que no pueden ser utilizados en el ámbito de una guerra y que van, como mencionábamos, desde agentes químicos que originariamente se utilizaron en la Primera Guerra Mundial a armas de destrucción masiva. Respecto a las armas nucleares, tienen su cuerpo de tratado separado ya fuera del ámbito de la Haya, pero sí ingresan en esto las minas antipersonales, las granadas en racimo, las bombas en racimo y diverso armamento que tiene un objetivo indeterminado, es peligroso ya fuera de lo que es el peligro propio de un combate, sino respecto a población civil que pueda transitar por esas zonas y que exige algún tipo de prudencia especial en cuanto a cómo es utilizado y obviamente aplicado en el ámbito del combate. En algunos casos son prohibiciones absolutas de utilización de esas armas. Entonces, resumiendo, el derecho internacional humanitario tiene un punto de contacto indudable con los derechos humanos. En ambos casos se trata de proteger a la persona humana, la dignidad personal y tratar de que el ser humano pueda continuar con una vida digna. Lo hace en circunstancias especiales, lo hace en circunstancias de guerra. Esto implica que dentro de esa tragedia se disponga de algunas reglas que tienden a hacer del combate algo un poco más humano. Y eso ocurre a través de dos cuerpos normativos. Uno que tiene que ver con la imposibilidad de afectar la integridad de determinadas personas que se excluyen expresamente, básicamente, y reitero, detenidos, prisioneros, heridos de guerra y poblaciones civiles. Y el segundo cuerpo normativo de la Haya lo que hace es impedir el uso de determinado armamento por considerarlo inhumano en su utilización e implicar riesgos que van mucho más allá del propio de un combate y del uso con el fin de neutralizar la fuerza de agresión del otro rival. Les estoy acompañando conjuntamente con esto un texto que espero complemente lo que ha sido una breve explicación, pero que es el parámetro central de lo que constituye el derecho internacional humanitario. Muchas gracias.